5:37 de la tarde. Y si usted no está allí conectado a través de nuestro canal de YouTube, es momento de que lo haga. Recuerde que usted nos encuentra como @laudestereo y ahí va a poder conocer los rostros detrás de esta mesa de trabajo. Hay un libro que hoy tengo aquí en mis manos y nos va a llevar por un viaje de la literatura muy interesante. Su nombre parte de una pregunta y es ¿amputación? No, doctor, no hay otra alternativa. Y nos trata uno de los temas yo creo que más sensibles para el ser humano y es la pérdida de una extremidad. Y nos la plantea como algo que va mucho más allá de una amputación y es una profunda transformación emocional. ¿Qué hacer? ¿Cómo entender ese tipo de casos? Pues hoy traemos de invitado a un doctor médico cirujano, profesor experto en esta materia, que es Álvaro Murcia Gómez, y pues nos trae ese libro que se adentra más allá del dolor físico, así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Doctor Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera que usted nos cuente un poco de por qué decide escribir este libro y pasar lo que usted seguramente ha visto durante muchos años en una sala de cirugía a un texto. Sí, bueno, inicialmente me vi motivado al ver a mi padre cuando yo era pequeño faltarle una pierna. A los 5 años me atreví a preguntarle: padre, ¿Dios te ha castigado? ¿Naciste sin una pierna? Y no me contestó. Yo quizá más tarde, cuando tenga su uso de razón, te puedo comentar. Después, con el tiempo, una maestra maravillosa que tuve en el colegio logró sacarle la verdad. Alguien que iba en contravía lo atropelló y le hizo cercenar la pierna en un hospital. Desde entonces, aun cuando muchos pacientes se recuperan, y la gran mayoría en la actualidad se recuperan y llegan a una adaptación emocional definitiva, él nunca se recuperó. Siempre estuvo frustrado, deprimido, angustiado. Nunca siquiera quiso usar una prótesis. Pero después, viendo los pacientes hospitalizados que llegaban con lesiones muy importantes en sus piernas, úlceras con infección, ausencia total de pulsos, a veces necrosis francas de las extremidades, o pacientes con accidentes de tránsito y lesiones graves de sus extremidades, o también lesiones traumáticas por caídas o por lesiones con proyectiles de arma de fuego, como tengo casos ahí narrados, me motivó a que no tanto a explicar la técnica quirúrgica, no tanto a mencionar las estadísticas, porque esas aparecen en los libros de textos y en las revistas científicas diciendo que en el hospital tal operamos tantos casos de tantas edades, de tales patologías, y que los resultados fueron los siguientes. No, aquí el tema principal son las emociones que se producen en un paciente cuando uno le nombra la palabra amputación. Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque salirnos un poco de las cifras e ir a las vidas. Yo creo que eso es algo clave cuando hablamos de un tema tan crucial como lo es la amputación. Sí, además que es un libro también que nace de esas experiencias personales, ¿no? De esas experiencias también que usted ha podido ver a lo largo digamos, de su trabajo, y que además, doctor Murcia, recoge también frases muy fuertes, ¿no? Como no hay otra alternativa. ¿Cómo es ese momento en el que el médico pues debe decirle al paciente que la amputación pues es la única opción para salvar su vida? ¿Cómo es ese momento? Sí, es un momento muy duro. Hablando de la amputación, ese momento es dramático, porque uno tiene que buscar las palabras adecuadas dependiendo del género, de la edad, del entorno familiar, para expresarle que necesita una amputación, y hay que decírselo con una grandeza que él pues no caiga de una vez en la gran depresión. Sin embargo, apenas le comunica a uno que necesita una amputación, el paciente entra en un estado de depresión, tal vez. Sí, obviamente de depresión y de todo, y cae en la desesperación y en la angustia. Dice: ¿por qué me pasaría esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este castigo
Muchos se atreven a decir que es un castigo de Dios, y no. La gente a veces llega a esas situaciones porque teniendo primero una vida saludable, no han podido conservarla y se exponen siempre a riesgos innecesarios, como lo hacen los fumadores, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, los que manejan motocicletas, etc. Exponen su vida sin pensar que alguna vez le pueda pasar una lesión tan importante en una extremidad que pueda terminar en una amputación. Sí, doctor, usted lleva décadas, ¿no?, trabajando en este campo de la medicina. Y yo quisiera preguntarle de pronto, de todos estos casos que usted ha podido como ver, presenciar, ¿cuál ha sido el que usted dijo definitivamente impactó, marcó un antes y un después en mi vida, en mi trayectoria? Y hoy en día también quisiera que esa persona o que esa persona hubiera tenido una herramienta como la que presentamos en este libro. Sí, hay un caso que fue dramático para mí y para el grupo quirúrgico, porque es decir, uno no trabaja solo, siempre tiene un grupo quirúrgico, y el grupo quirúrgico incluye anestesistas, anestesiólogos, cirujanos, etcétera. Por supuesto, enfermeras, laboratorio. Un paciente que venía de Ibagué, no expreso aquí su nombre porque no es necesario, consultó privadamente. Cuando yo lo examiné, un paciente diabético, y había empezado con un dolor a caminar, primero a 100 metros, después a 50, después ya no resistía a caminar 10 metros y nunca le comunicó a la familia. Tan solo cuando le aparecieron unas ulceraciones en sus piernas, ya decidió consultarle a la esposa y a los hijos. Inmediatamente lo trajeron a Bogotá. Cuando me llegó a mi consultorio, lo examiné. No tenía pulsos en las extremidades, ni siquiera en las regiones inguinales donde se palpan los pulsos femorales. Estaba prácticamente exangüe, su circulación era nula. Tenía unas grandes ulceraciones en ambas piernas, más en una de ellas. Y le hice un estudio con duplex scan que permite visualizar todos los vasos, tanto arteriales como venosos, de unas extremidades y de otras partes del cuerpo, y no tenía circulación, sobre todo de la rodilla para abajo estaba exangüe. Entonces, con todo el tino necesario, le expliqué que lo único que podía salvarlo él era hacer una amputación por encima de la rodilla. Qué duro. Duro, claro, se lo dije con las palabras adecuadas. Salió de mi consultorio, dijeron que iban a dialogar en la sala, más o menos a la hora entraron. Dijeron que no tenían el dinero suficiente porque era privado, que se iban por un hospital universitario, y le dije, no, perfecto, no, pero no vayan a ir mañana, vayan ahora mismo, porque es que yo quería era que el paciente saliera de su problema. No me importaba tanto los honorarios míos como que él solucionara su situación. No volví a saber nada, pero les dije antes de salir, si alguna vez necesitan de mis servicios o quieren consultarme algo, con mucho gusto vengan acá, a la clínica donde estaba trabajando. Sí. Doctor, se habla o se podría decir más bien que muchas amputaciones podrían prevenirse, ¿sí? ¿Qué está haciendo mal los pacientes o quizás el sistema de salud, ¿no?, para que de alguna manera los casos pues lleguen a este punto de amputación? Sí, yo precisamente en el libro propongo que ojalá el Ministerio de Salud creara grupos interdisciplinarios con cirujanos vasculares, ortopedistas, internistas, psiquiatras, porque es que el dolor es tan grande interior del paciente que necesita que el psiquiatra esté al pie, Claro. y de otros especialistas, para que en las EPS pudieran conducir al paciente por la mejor vía y que no se llegue a esa mutilación que es tan delicada para todos, porque el médico también sufre. Nosotros nos abatimos en determinado momento de ver que tenemos que amputar una pierna. ¿Y sabe cuál es el momento más doloroso? En el momento en que después de uno cercenar la extremidad, le pasan una bolsa negra y uno tiene que depositar la pierna en esa bolsa. No. Eso es dramático, eso es espeluznante, eso hiere a cualquier corazón. Sí.
Claro, doctor, yo lo escucho a usted, ¿no? Y uno se estremece, digamos, como ser humano al poder llegar a pensar todo lo que usted nos está narrando y que son casos que en Colombia parecieran a veces ser cada vez más y más frecuentes, ¿no? De hecho, se habla o se registran más bien 200 y 300 amputaciones por cada 100.000 habitantes. Esto es un montón cuando hablamos de las cifras, aunque el objetivo no es irnos hacia allá. Pero sí quería preguntarle por ese último punto y es, como médico, ¿no? ¿Cómo marcar de pronto ese límite de la vida personal, ¿no? De ustedes como profesionales y ese campo del profesionalismo? Porque son casos que de verdad estremecen el corazón. ¿Cómo lo logran manejar ustedes también desde esta parte, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de su libro, también estaría dirigido a aquellas personas que hacen parte de esto, o sea, aquel personal médico. Sí, por supuesto, claro, en principio va al público en general para que tengan en cuenta de que no pueden ponerse en riesgos que los conduzcan a una amputación. Y a la familia, porque la familia, apenas el paciente es amputado, tiene que hacerse cargo de él y sufre tanto y en ocasiones más que el mismo paciente. Por supuesto que los médicos también sufrimos, tenemos un abatimiento importante, pero nuestra misión es prevenir que se hagan amputaciones. Nosotros nunca estamos contentos de hacer amputaciones. Si viene un paciente con insuficiencia vascular, nosotros tratamos por todos los medios de hacer un salvamento de esa extremidad, de hacer una revascularización, de hacer un puente, de hacer una operación que permita que su sangre finalmente llegue hasta sus pies y que se salven las piernas. Pero la gente todavía no ha adquirido la conciencia necesaria. Muchos diabéticos les parece que eso fuera un chiste y no toman en cuenta de que tienen que llevar una alimentación sana. Aun cuando el médico les diga en ocasiones cuál es la dieta que deben llevar, no, ellos siempre comen muchos azúcares, muchas harinas, y ahí está el problema. Y peor, algunos ni se toman los medicamentos. Sí, y además que más allá de la cirugía, ¿no? El impacto emocional es tremendo, doctor Murcia. ¿Qué espera de pronto que cambie en la sociedad, ¿no? O en la forma en que vemos también el sistema de salud una vez pues uno pueda leer este libro? ¿Qué cree que nos puede aportar de alguna manera? Yo creo que este libro, porque como les decía antes, no es un libro de estadísticas ni de técnicas quirúrgicas, sino resulta de la interacción mía con los pacientes. Yo viví cada dolor, cada llanto, cada situación. Y cuando la gente lea el libro y se dé cuenta lo que puede pasar en una familia o con él mismo, entonces va a ser como un acicate para prevenir que una enfermedad o un accidente termine en una amputación. Y por último, doctor, ¿cuánto tiempo usted tardó, ¿no? para crear este libro? ¿Cómo fue también ahora llevar todos estos testimonios a ese proceso creativo? Alrededor de unos 7 años, porque es decir, en ocasiones escribía una página, pero al día siguiente ya no me gustaba. Entonces... Era borre, cojándole la hojita y... Sí, borrar y empezar nuevamente. Y además, yo tuve una ventaja, es que esos casos que yo quise poner aquí en el libro, yo tomaba mis apuntes. Y como yo intervine en los pacientes, también miré las historias clínicas, obviamente, y puse lo que era adecuado. Y para muchos que aparecen con sus nombres propios, ellos me dieron la autorización de sus datos para que pudieran aparecer ahí en el libro. Y yo encantado, apenas hagamos el lanzamiento que está por hacerse, de entregarles el libro. Entre esos hay 2 militares que no los intervine yo, pero que el sufrimiento que tuvieron en la selva y las minas quiebrapatas, como lo llaman vulgarmente, entonces destrozaron sus piernas y terminaron amputados. Pero curiosamente, los militares tienen una personalidad muy especial. Tal vez el entrenamiento que les han dado en las fuerzas militares los hace racios de una personalidad grande, porque todo el mundo se angustia en el momento de la amputación. Viene primero una incertidumbre, que es en el momento en que piensa
¿qué será mi futuro? ¿Caminaré? ¿Volveré a mi trabajo? ¿No volveré? Ellos no. Sí. Ellos dicen, si hay que amputar, ampúteme. Y Sí. el momento de que viene otra etapa, que es la resignación, donde ya, después de que el médico le ha explicado que todos los exámenes impiden hacer una vascularización de la extremidad, salvar esa pierna, entonces, pues se les parte el alma, porque ya tienen que firmar, autorizar el procedimiento. Claro. Sí. Pero peor, al día siguiente, cuando ya acostados en una cama, muchas veces inmóviles, pensativos y mirando solo al cielo, se destapan y ven que ya les hace falta una parte tan importante de su cuerpo que permitía su movilidad como era una pierna. Eso es dramático. Claro, claro, doctor. Ahí hablamos de, digamos, emocionalmente, ¿no? Cómo está el paciente, la persona que va a ser amputada. Pero también quiero preguntarle desde su lado, ¿no? ¿Usted cómo se prepara para hacer, digamos, este tipo de amputaciones, ¿no? Psicológicamente, ¿cómo, digamos, usted también ha tomado estos procesos, ¿no? Porque al final del día es su trabajo. Sí, como les contaba al comienzo, es difícil, es muy difícil. Siempre cuando ya uno ha decidido que hay que hacer la amputación, yo investigo a cada paciente, veo cómo se comporta, pero no se lo digo a él de una vez, primero a la familia. Porque es que en muchas ocasiones, si uno va y le menciona directamente al paciente, entonces la familia se puede oponer. Pero si uno le explica cuidadosamente la parte científica, le muestra los estudios y dice que ya no hay ninguna posibilidad de salvamento, y entienden y captan que eso es lo mejor y que perder una pierna no es perder la vida, sino es empezar una vida diferente. Pero que al final también, siguiendo todas las etapas posteriores, puede llegar a tener una adaptación emocional definitiva con mucha superación y resiliencia física, psicosocial y psicoemocional. Primero la familia, y ya ellos que aceptan la amputación, entramos generalmente al cuarto del paciente, generalmente se aterra de ver que entre el grupo con el médico y con el grupo de cirujanos, porque no es solo que entre el solo cirujano, entra su grupo, y se ve aterrado de que, ¿qué pasará acá? Y seguramente me van a decir que mi pierna se va a salvar. Sí. Claro. Eso es lo que piensan, que se va a salvar. Pero cuando empieza uno a mencionarles ya con lenguaje mesurado, con tranquilidad, le muestra primero los estudios y dice que ya sus dolores no aguantan, sus sudoraciones, que tiene infección, que muchas veces su vida puede peligrar, porque es que en ocasiones toca amputar para salvar la vida del paciente. Sí, y yo creo que también es en la mayoría, ¿no? Y debe ser un momento muy difícil y estremecedor, pero doctor, ¿sabe qué? Felicitaciones, porque yo creo que se atreve a tocar un tema de mucho tabú, a veces muy cerrado, muy silencioso, pero que es necesario poder tener este tipo de herramientas. Que así toca muchas fibras. que toca muchas fibras, ¿sabe que sí? Así que gracias por venir, por ese trabajo, de verdad, felicidades, porque es salirse, yo sé que también de su zona de confort y decir, venga, vamos a crear algo que también permita salvar esa vida, no solo desde su parte física, sino su parte emocional, que yo creo que es algo tan clave dentro de estos procesos. Así que, doctor, gracias por acompañarnos y recuérdenos dónde podemos conseguir el libro. Pero mire, finalmente, antes de decirle, Sí. quisiera decir que, digamos, hoy en día los amputados se ven como personas dignas. No hay que tenerles lástima, hay que colaborarles. Y decirle a los que tienen alguna amputación o están en peligro de sufrirla, que la vida no se les acaba ahí, que empiecen a vivir otro mundo, pero con una terapia física y una terapia psicológica se recuperan y pueden llegar a vivir una vida normal. Ustedes han visto cómo muchos atletas paralímpicos ganan medallas, Sí. pero otros, aunque no ganen medallas, pueden ganar, entre comillas, una medalla en su trabajo, porque lo reciben y vuelva a su trabajo. No puede realizar este que tenía antes, pero va a realizar este. Y eso hay que, en ese sentido, trabajar. Por eso es que es importante que haya un grupo multidisciplinario que al final le haga todo lo más
que la parte física, que obviamente hay que rehabilitarlo para colocar una prótesis, que lo rehabilite psicológica, mental y emocionalmente para que pueda llevar una vida sin traumas psicológicos. Pues ahí está, ¿no? El libro se Esa puede gran herramienta. conseguir en las librerías principales de Colombia, en la Panamericana, en la Nacional, etcétera. Es decir, es un libro editado por Planeta, editorial Planeta, con el sello bronce, y ya lo tiene distribuido en todas las librerías de Colombia. Bueno, pues nos toca ir a la librería y simplemente usted pregunta por este libro. ¿Amputación? No, doctor. Y hay otra pregunta allí, ¿no? No hay otra alternativa. Un libro que nos lleva por todos los matices, ¿no? De esta palabra tan importante. Y ahí estábamos en conversación hoy con el doctor Álvaro Murcia Gómez, que muy amablemente vino hasta nuestra cabina a contarnos sobre todo este tema, ¿no? Y cómo se ve desde una sala también de cirugía. 5:58 de la tarde, estamos al aire en La Verdadera Alternativa de la Radio.